Mi alma tiene sed de Dios. Un espacio que reconforta, alienta y motiva a la luz de la palabra de Dios. Un espacio de clamor e intercesión por todos aquellos que hoy necesitan una palabra de aliento de parte del Dios Todopoderoso. Bendiciones, hermanos, les saluda su hermano en Cristo, Sergio Argueta, agradecidos con el Señor por esta oportunidad que nos da de compartir su palabra, de orar juntos en su programa Mi alma tiene sed de Dios, de Radio 760 e Iglesia de Cristo, Elim Central. Les saluda su hermano en Cristo, Sergio Argueta, y estamos contentos una vez más de estar conectados con ustedes. Gracias por permitirnos entrar en la intimidad de su casa o donde quiera que usted se encuentre. Ahí donde usted nos permita, es una bendición poder juntos ser edificados en la palabra del Señor y también en oración. Así que en esta ocasión pues queremos hablar de un tema muy importante, que es peleando la buena batalla de la fe. Y es aquí donde nosotros vamos a aprender mucho de que a qué nos llamó el Señor, ¿verdad? Entre tantos llamados que nos hizo. Este es uno, ¿verdad? De pelear la buena batalla. Así que te invitamos a que si quieres anotar o grabar, etcétera, pues ahí está ahora muchos medios para poderlo hacer. En el nombre de Jesús empezamos. Para ello tengo una cita acá que es 1 Timoteo 1:18. Dice: esta comisión te confío, hijo Timoteo, conforme a las profecías que antes se hicieron en cuanto a ti, a fin de que por ellas pelees la buena batalla. Mire qué lindo. Aquí Pablo le habla a Timoteo de que en base a las profecías que se hablaron de él, ¿verdad? En base a ese llamado que Dios le hizo, porque han de haber orado, le han de haber puesto manos, y dice: esta comisión te confío, dice, hijo Timoteo, conforme a las profecías que antes hicieron en cuanto a ti, a fin de que por ellas pelees la buena batalla. Es decir, ya han de haber hablado del llamado, pero también de la oposición que iba a tener, ¿verdad? Porque en los versículos anteriores pues habla ahí de situaciones de personas, ¿verdad? Que presentaban argumentos como mitos y genealogías interminables. Dice acá, discusiones inútiles, desviándose de estas cosas se han apartado hacia una vana palabrería, maestros de la ley, habla, irreverentes, pecadores, profanos, rebeldes para los impíos. Dice, para los que matan a sus padres o a sus madres, para los asesinos. Y habla ahí de muchas cosas contrarias, ¿verdad? Contra las cuales Timoteo se iba a enfrentar, ¿verdad? Aún habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor y agresor, dice, sin embargo, se mostró misericordia porque lo hice por ignorancia y mi incredulidad. Ahí está hablando el apóstol Pablo, escribiéndole a Timoteo. Pero la gracia de nuestro Señor fue más que abundante con la fe y el amor que se halla en Cristo Jesús. Quiere decir que el Señor perdonó a Pablo y no le echó en cara, por así decirlo, sus obras, no le pagó conforme a sus obras que él hizo, sino que la gracia es abundante. Y eso hace la gracia, hermanos. Ya no echarnos la culpa, pero tampoco regresar a las cosas anteriores, sino es una oportunidad que da Cristo Jesús y el amor que se halla en Cristo Jesús, dijo él, la gracia y el amor. Palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Sin embargo, por esto hay misericordia, para que en mí,
como el primero, Jesucristo demostrara toda su paciencia como un ejemplo para los que habrían de creer en Él para vida eterna. Por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, único Dios, a Él sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Luego dice la palabra: esta comisión te confío, hijo Timoteo. Vuelvo a repetirlo, conforme a las profecías que antes se hablaban, que pelees la buena batalla, ¿sí?, guardando la fe y una buena conciencia, que algunos han rechazado y naufragaron en cuanto a la fe. Entre ellos están Himeneo y Alejandro, a quienes he entregado a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Entonces, mi hermano, qué tremendo, porque aquí Pablo nos habla de una batalla. Quiere decir que el Hijo de Dios va a tener batallas, va a tener luchas, va a tener oposición, va a tener persecución, y por lo tanto pues tenemos enemigos, ¿verdad? Pero tenemos que entender primero que la obra en nuestra vida, la preparación en nuestra vida para pelear la buena batalla empieza cuando Cristo Jesús viene a nuestra vida. Ahí nos enlistan, por así decirlo, a formar parte de un ejército. Por eso el Señor también se llama Jehová de los ejércitos, entre muchos nombres, ¿verdad? Como está Jehová Shalom, Jehová Nisi, y en fin, tiene creo que 7 nombres que hablan de una característica de Dios en particular. Pero hablando del Dios de los ejércitos, se dice de los ejércitos porque tiene muchos ejércitos, y nosotros en Cristo Jesús fuimos aparte de salvos, aparte de perdonados, pasamos a formar parte de un ejército. Por eso nos llama soldados también, así como nos llama atletas, nos llama labradores, nos llama soldados también. Entonces, un soldado tiene que ser preparado para la batalla, porque ya la lucha no era la que hacía antes. Incluso nosotros, antes de ser soldados, fuimos enemigos, como dice Romanos 5:10. Romanos 5:10 nos dice acá, porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Entonces, hermano, Dios nos buscó a nosotros siendo enemigos. Mire qué ejemplo tan precioso de amor y de restauración de una persona. Dios nos encontró peleando, porque un enemigo pelea, un enemigo desprecia, un enemigo rechaza, trata de avergonzar. ¿Cuántas cosas no hicimos tú y yo sin el conocimiento de Cristo? Por eso Pablo, el apóstol, decía: yo fui perseguidor de la iglesia. Y dice, pero todo eso lo hice en ignorancia. Por eso no se lo tomaron en cuenta. Todo lo que hicimos en ignorancia, hermano, no teníamos conocimiento de la palabra, no lo perdonaron. Entonces, ahora pasamos a formar parte de un ejército de Dios, donde vamos a enfrentarnos a enemigos, que hay muchos enemigos, y ahorita vamos a verlo acá, avanzando un poquito con el tema. Entonces, ya entendimos de que entonces vamos a estar en una batalla, vamos a estar en lucha, y todo eso lo tenemos que vencer, porque dice la palabra que el Señor viene por los vencedores, y más que vencedores, en Cristo Jesús. Entonces, debemos entender que en la palabra hay ejemplos, ¿verdad? Y Israel es un ejemplo de que si nosotros vemos su trayectoria desde que el Señor los sacó de Egipto, de la esclavitud, luego la formación o el trato de Dios en el desierto, tratando de sacar a Egipto de sus corazones, porque los iba a llevar a tomar una tierra que fluye leche y miel, la tierra donde iban a tener reposo, dice la palabra. Quiere decir de que a partir de ahí todo fue pelea, todo fue batalla, conquistar, tomar territorios, venciendo enemigos, derribando dioses, costumbres, todo fue pelea. Hermano,
cuando nosotros venimos a Cristo Jesús, no esperemos que todo va a ser bonanza. Por supuesto que hay espacios, el Hijo de Dios debe vivir en gozo, fortalecerse en el Señor, porque nadie resistiría una prueba prolongada, una batalla prolongada, sin la fortaleza de Dios, sin la visitación del Espíritu Santo, porque esta lucha no es con carne y sangre, es decir, no es con nuestra fuerza humana. No, esta lucha ya es con potestades con las que estamos peleando. ¿Por qué? Porque si fuimos llamados a un reino espiritual, vamos a enfrentar una oposición espiritual. Después ya vendrá a ser implantado el reino físicamente, que es donde se confundieron los discípulos y el mismo Judas, que les esperaban que Jesús fuera el que iba a gobernar y vencer a todos sus enemigos opresores como el Imperio Romano. Pero no era ese el tiempo. Primero era dejarlo que Él fuera rey de nuestro corazón y venciera a los enemigos y las potestades y los poderes de las tinieblas en las cuales tenían sometidos al pueblo. Entonces, a mí me llamó mucho la atención que el Señor Jesús se enfrentó a un ambiente lleno de demonios, de enfermedades y de pecado. Pero Él venció en todo eso, porque Él era la luz. Y todo lo demás eran tinieblas. Entonces Israel es un ejemplo, peleó físicamente contra sus enemigos, pero no solo, sino viendo la sobrenaturalidad de Dios. El Señor le decía a Israel, yo voy a entregarte a tus enemigos, voy a quitar la protección de ellos. Esas potestades espirituales que los hacían defender sus creencias, a sus dioses, a sus ritos, que eran aberración y abominación contra Dios. Por eso Dios mandó a Israel, no por ustedes, sino porque estos pueblos me han deshonrado a mí. Entonces, por eso te mando, le dice el Señor, y de paso te va a bendecir. Entonces, Dios quiere que no vayas tras lo que Él da, sino pelea la buena batalla de la fe y Él te va a añadir lo demás. Entonces dice, entonces el Señor había quitado la protección de ellos, vencido a sus dioses, que son esas potestades. Por eso tenían temor y se mataban entre ellos. Cuando Israel ya llegaba, a veces ya se habían matado entre ellos, porque Dios les había quitado la protección y había puesto a sus enemigos uno en contra de otros. En algunas ocasiones pasó eso, en otras sí fueron batallas frente a frente. Y se los entregaba a Israel. Si Dios no obra, hermano, en nuestras batallas, nosotros no vencemos. Pero nos dejó bendito Espíritu Santo de Dios con poder. Por eso era necesario que Él viniera en Pentecostés sobre los discípulos, porque se iban a enfrentar a muchas cosas, incluso a la misma muerte. Pero a ellos no les importaba morir porque había un poder sobrenatural. Tú y yo necesitamos que venga el bautismo del Espíritu Santo sobre nuestra vida para hacer la obra de Dios. Esto no es una obra de hombre. Y si tú no lo has recibido, hermano, clama al Señor, porque Dios lo quiere dar. Es parte de sus promesas. No es una historia que ya no, eso fue para el tiempo de antes, ahora ya no. No es cierto. Eso es vigente hoy. Y porque habla de los últimos días, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y estamos en los últimos días desde que vino Cristo. Desde que Cristo resucitó, estamos en los últimos días. Entonces esas promesas son para hoy día, porque no ha venido el Señor. Entonces, dice, y se los entregaba a Israel porque con sus cultos y prácticas paganas ofendían a Dios. Quiero que me acompañes a Deuteronomio 23:14. Ahí lo vamos a ver claramente, que el Señor le dice a Israel respecto a las batallas que iban a venir. Y le dice el Señor, porque el Señor tu Dios anda en medio de ti, en medio de tu campamento, dice, para librarte y para derrotar a tus enemigos. O sea, el Señor está en nuestro campamento, hermano. Mire qué glorioso. Por tanto, tu campamento, dice, debe ser santo. Y Él
dice el Señor, no debe ver nada indecente en medio de ti, no sea que se aparte de ti, y entonces nos deje a expensas de nuestros enemigos, hermanos. Revisa tu campamento, si no hay discordia, si no hay división entre tu esposa y tu esposo, si no hay pelea, distanciamiento entre tus hijos, si tú en tu intimidad no estás dándole lugar a la carne, al apetito sexual o a muchas cosas que solo tú y el Señor saben, tienes que revisar tu campamento. Tal vez por eso andas menguado muchas veces, o andas oprimido, o a veces enfermo, o a veces en escasez. No digo que eso sea el origen de todo, pero si el Señor se quita de nuestro campamento, hermano, porque encontró algo indecente, dice. ¿Qué es hacer algo indecente? Pues algo que ofende, ¿verdad? Algo que se hace a escondidas, algo que no es honesto. Entonces, que no es limpio, que está contaminado. Indecente significa desnudo, sin gracia, o sea, desgraciado, ¿verdad? Hay pocas palabras, un poco fuerte esa palabra, pero dice, y vuelvo a leer el versículo. Porque el Señor tu Dios, dice, el Señor tu Dios, dice aquí nuevamente, el Señor tu Dios anda en medio de tu campamento, porque somos propiedad de Él, hermano. Somos templo del Espíritu Santo, para librarte, dice, y para derrotar a tus enemigos de delante de ti. Por tanto, tu campamento debe ser santo, y Él no debe ver nada indecente, o sea, no encontrar nada indecente, ninguna desnudez en medio de ti, no sea que se aparte de ti. Entonces, hermano, esa es una exhortación para que veas primero, cuando te enfrentes a tus enemigos, cómo estás tú con el Señor primero. No vaya a ser que estés peleando solo y el Señor está esperando que tú te arrepientas y regreses, ¿verdad? Entonces se va a quitar la angustia y todo eso. Ese es el ejemplo en Israel, ¿verdad? Y entendemos que Israel entró, peleó, no dominó a todos sus enemigos, se acomodó, se murió Josué y siguieron peleando ellos. Y esos mismos enemigos, dice, que quedaron alrededor y entre ellos les servían como aguijones para que ellos se volvieran a Dios. Hasta que los vencían y luego se acomodaban y volvían otra vez a contaminarse con los mismos pueblos. Eso pasa hoy día, hermano. Hay veces hay áreas que ahí están y estás peleando con ellas, pero sin ellas tú no buscas a Dios hasta que los venzas. No te van a dejar de hostigar, no te van a dejar tranquilo. Mejor revisa qué hay, porque eso no es paz, hermano. Eso no es tener una vida gozosa en el Señor. Tienes que ver qué hay y vencer cada uno de ellos, ¿sí? Entonces, esa ahora es la iglesia, ¿verdad? Ahora la lucha de la iglesia es contra potestades y entes espirituales. Y vamos a ver qué más enemigos hay. Entonces, ya entramos en otro pacto. En otro pacto que es diferente, hermano. Que es diferente, que le vino a dar sentido al pacto anterior. No el anterior le vino a dar sentido a este, no. Cristo le vino a dar el verdadero sentido a la ley y al pacto anterior. Por eso es que ese pacto va a quedar anulado. Y el nuevo pacto, dice, es el que va a prevalecer. Porque este es un pacto más exigente que el de la ley. Entonces, dice, ahora, dice, tenemos que nosotros entender cuál es nuestra lucha. Veamos Efesios 6:10. Y ahí vamos a ver poco a poco contra qué estamos peleando, hermano. Efesios 6:10, veámoslo acá. Dice así: por lo demás, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Eso es el Espíritu Santo en nosotros, dándonos ese poder, hermano. Revístanse, dice, con toda la armadura de Dios, para que puedan estar firmes contra las insidias del diablo. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, es decir, contra las personas, pues, a eso se refiere. En otra versión dice, no es contra carne y sangre solamente,
porque también hay enemigos que ponen de sí mismos. No solo el diablo ya los impulsa, sino también de su carne para ser enemigos. Sino dice contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Miren nada más y nada menos contra quién estamos peleando, hermano. Hay áreas dominadas por espíritus inmundos, por principados y potestades, así como las que se encontró Gabriel cuando le venía a dejar el mensaje a Daniel, que el príncipe de Grecia, el príncipe de Persia se le opusieron, dice. Potestades que gobiernan sobre regiones, hermano, teniendo cautivas a las personas en costumbres que no agradan a Dios. Dice que se le opusieron a Gabriel y tuvo que llamar a Miguel, el ángel que pelea las batallas del Señor. Dice el arcángel que pelea por Israel. Él es el comandante y jefe de Israel. Y dice que lo vino a ayudar y 21 días tardó la pelea. Imagínense qué luchas las que han de haber habido que nosotros no podemos dimensionar en una dimensión espiritual, hasta que llegó el mensaje a Daniel y le dijo: eres muy amado. Y la verdad que sí, hermano, para haberse librado una batalla en los cielos, en los aires, por un hombre, no cabe duda que lo amaban. ¿Y cuántas batallas no librará el Señor por nosotros, hermano? Quien nos ama por Jesucristo nuestro Señor, que por amor se vino a dar a nosotros, que estamos en un mejor pacto. Debemos de entender que el amor de Cristo es inmesurable, no se puede medir, hermano. Simplemente decidió amarnos y por ese amor nos guarda y nos cuida y pelea nuestras batallas, nuestras luchas, hermano. Toda vez sean luchas en las cuales nosotros no nos hemos metido por nuestra carne, y aún esas, si nos arrepentimos, Dios nos ayuda, sino que sean porque tú estás buscando más de Dios. Claro que va a haber oposición y no es de Dios, como algunas veces erróneamente se dice: mejor no me meto más con Dios porque me viene más lucha. No, hermano, eso no es así. Dios no es el que te está mandando esa batalla. La oposición ya la tienes. Lo que pasa es que cuando te metes al Señor te vas a dar cuenta que ahí estaba y la tienes que vencer. ¿Se va a arreciar? Sí, probablemente, pero eso no significa que te dejaron solo, sino que tienes que pelear la buena batalla, como le dijeron a Timoteo. Dice: ¿y qué nos ama el Señor? Amar a nuestros enemigos. Ahí sí habla de las personas, porque habrá gente que se va a oponer a nosotros, incluso hasta la misma familia. Pero no te pongas a pelear con ellos, no te confundas, porque tu enemigo no es tu esposa, no son tus hijos. Probablemente sea lo que los esté moviendo en contra tuya, pero ellos en sí no son tus enemigos. Entonces a ellos son los que tienes que amar, los que yo tengo que amar, aunque a veces no estén de acuerdo. ¿Cuántas familias no hay donde hay otros familiares cercanos que creen en otras cosas, están en otra religión? Pero tú no puedes cerrar tu corazón, especialmente si ves necesidad en ellos. No puedes cerrar tus ojos. Como dice Lucas 6, aquí lo voy a leer, Lucas 6 y versículos 27 y 35. Vea qué interesante. Lucas 6, 27 y 35 dice: pero a ustedes los que oyen les digo, o sea, a ti y a mí, que nos fueron destapados los oídos para oír al Señor: amen a sus enemigos, hagan bien a los que los aborrecen, bendigan a los que los maldicen, oren por los que los insultan. Al que te hiera en la mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa, no le niegues tampoco la túnica. Aquel que te pida, dale, y al que te quite lo que es tuyo, no se lo reclames. Y así como quieran que los hombres les hagan a ustedes, hagan con ellos de la misma manera. Entonces, porque mi hermano, eso va a traer su recompensa, va a tener su premio
Entonces, eso es algo, dice, si antes bien amen a sus enemigos, vuelve a decir el 35, y hagan bien. Y presten, no esperando nada a cambio. Y su recompensa, dice, será grande y serán hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso para con los ingratos y perversos. Que así éramos nosotros, hermanos, enemigos de Dios. Pero dice, sean ustedes misericordiosos, así como su Padre es misericordioso. Porque tal vez a través de tus actos de bondad, porque Cristo ya te cambió, esa persona va a decir, de veras que Él no me respondió igual. De veras que aunque yo intenté hacerle mal, veo que Dios lo bendice más. Qué bueno sería tener una relación donde no le pagues de igual forma a tu cónyuge o a tus hijos que eres en el lugar donde estás, o a tus padres, sino que aunque no crean lo mismo que tú, no acepten que tú ahora eres hijo de Dios, y más bien ellos te hicieron daño. Tal vez te pagaron no de la mejor forma, sino como no esperabas. Y cuando digo te pagaron, no estoy hablando de dinero. Estoy hablando del cuidado, del amor, de la seguridad que tú esperabas como hijo. Y tal vez no te lo dieron. Y tú crees que ellos son tus enemigos. No, el diablo los usó como instrumentos. Pero ellos también fueron engañados. Y hasta sus mismos padres de repente los trataron así. Están repitiendo ese patrón contigo. Pero Cristo te alumbró. Cristo te restauró y está sanando tu corazón para que ahora tú vayas y le digas, yo no les voy a pagar igual, yo los voy a bendecir. Y voy a ser misericordioso porque un día Cristo me perdonó a mí. Uno no puede perdonar en su fuerza, hermano, pero en ese perdón que tú y yo recibimos de Dios, que ese es incalculable, no fue sentimientos, fue una visitación de Dios que te hizo ver tu condición y te dijo, bueno, así te recibo y te perdono, ya no hay más culpa. Debes sentir ese testimonio en tu espíritu. En esa misma unción, en esa misma experiencia, tú tienes que venir y ir con nosotros, a los que el enemigo te ha dicho que son tus enemigos, porque no son, aunque se opongan, porque el enemigo es el que se opone, ¿verdad? Entonces, debemos entender que tenemos varios enemigos. Uno es la carne, para empezar. La carne es enemiga número uno. ¿Y qué es la carne? Pues es la vieja naturaleza que está en nosotros, que debe ir menguando. Conforme Cristo crezca, eso debe ir menguando. Como decía Juan el Bautista, es necesario, dice, que Él crezca para que yo mengue, no al revés. No, hoy un día voy a dejar de hacer esto y entonces le voy a dar lugar al Señor. No, no puede ser mal. Es al revés. Dile, Señor, yo no puedo, pero por favor, escucha mi oración. Yo ya no quiero eso, con lo que he luchado, pero ahora te pido que mi fe se fortalezca, que me quites toda esclavitud que tengo. Entonces Él va a crecer en ti, te va a dar la autoridad, el dominio que no tenías. Ahora vas a poder decir no. Aunque venga la tentación del diablo, tú vas a decir no. Aunque Él te diga, toma esto, aunque no sea tuyo, tú no lo vas a agarrar y lo vas a dejar en su lugar. Y así tantas cosas, hermano, que solo tú y el Señor saben que no están bien. Entonces, tenemos la lucha de la carne, la envidia, las enemistades, los celos, cosas que son el alimento para que el diablo tome posesión. Y luego dice, hablando de la carne, la mente puesta, dice, en la carne es enemiga de Dios. Quiere decir que hay momentos donde ponemos como enemigo de Dios. Ahí nos tenemos que arrepentir. Pero si insistimos en eso, podemos abandonar el camino y volvernos enemigos de Dios. Habiendo sido enemigo antes, pero ahora perdonados, podemos volver a ser enemigos de Dios. ¿Y quién quiere ser enemigo de Dios, hermano? Nadie, porque no prevalece, uno mismo se destruye. Entonces ya descubrimos un enemigo, la carne, el viejo hombre, que hay que vencerlo en todas sus manifestaciones.
Y a ese lo conocemos muy bien. Entonces, mientras más crezcamos en el Señor, menos vamos a desear alimentar el viejo hombre. ¿Qué otro enemigo tenemos? El mundo. Hermano, el mundo ahorita. Se han levantado potestades, fuerzas espirituales de maldad, moviendo a las cabezas de este mundo para meter sus doctrinas, sus pensamientos, sus corrientes que quieren golpear la casa. Entonces tenemos que entender que hay un enemigo al cual nosotros nos vamos a enfrentar. ¿Y cómo vamos a enfrentarlos? Con la palabra. Porque si son doctrinas van a querer convencerte, porque ellos a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le están llamando malo. Pero si tú no sabes qué es bueno y qué es malo, viendo la palabra, pues vas a aceptar lo malo, creyendo que es bueno. Y lo mismo se lo pueden transmitir a tus hijos o tú mismo. Entonces, lo que quieren es apartarnos del amor de Dios. ¿Qué otra cosa trae el mundo? Afanes. El afán y las preocupaciones turban el alma, porque a veces nos comparamos, porque tenemos o no tenemos, porque aquellos fueron a tal lugar y yo no he salido. Yo vivo en tal lugar y aquellos viven en tal lugar. Yo uso esto, aquellos usan lo otro. No, hermano. Cada cosa tiene su justo lugar. No te afanes. Agradece lo que tienes. Sé fiel y buen mayordomo en lo que tienes. Hay cosas que no son materiales, pero que tienes. La paz, una buena relación con tus hijos, hijos temerosos de Dios, etcétera. Pero si ya no tienes a tus hijos y tampoco tienes lo material, te vas a frustrar más. Tienes que vencer las corrientes del mundo. Esas son corrientes del mundo, ¿sí? Y luego viene el diablo, que ya vimos que él viene con opresiones. En el Hijo de Dios, la ocasión que él encuentra es la carne. Un ejemplo sencillo es cuando a veces aquí en la casa hacemos carne asada, que queremos comer un día, carnita asada, etcétera. Miren, hermano, es increíble, tenemos una puerta de sedazo. Las moscas están ahí prendidas, deseando entrar porque la carne las llamó. Entonces la carne, hablando ahora en el espíritu, las moscas son espíritus inmundos. Si tú estás condimentando bien esa carne, favoreciéndola, dándole rienda suelta, pues van a venir las moscas, ¿verdad? Y van a anidar en la carne, a poner sus huevos, porque eso es lo que quieren, y a comer de ahí. Entonces, y después van a venir opresiones de las cuales no salimos. Van a venir vicios, ataduras. Y no estoy hablando de vicios solamente de drogas, alcohol, cigarro. No, hay vicios más fuertes. Videojuegos, pornografía, tanta cosa que hay que nos quiere tender lazo. Creencias, muchas veces doctrinas, tantas cosas que como no dejamos que nuestra alma se saciara en el Señor, la carne te va a dar una alternativa, pero es una trampa, porque el diablo puede aprisionarte. Entonces, por eso en 1 Juan 2, 13, 14, el apóstol Juan dice a los jóvenes dice, ustedes han vencido al maligno. Que un joven venza al maligno, hermano, es una victoria, porque el joven está formándose él primero en su persona, en sus decisiones, y le van a venir tentaciones y pruebas, pero el que él mismo pueda vencerlas, hoy día ver a un joven así, realmente es una victoria del Señor. Y lo voy a leer aquí, está en 1 Juan 2, 13 al 14. Dice, les escribo a ustedes, padres, porque conocen a aquel que ha sido desde el principio. Les escribo a ustedes, jóvenes, dice, porque han vencido al maligno. Y en el 14 vuelve a decir, les he escrito a ustedes, jóvenes, porque son fuertes y la palabra de Dios permanece en ustedes. Y luego dice, y han vencido al maligno. No lo vencieron solo así, hermanos. Dice que son fuertes y la palabra permanece. Ese joven va a tener armas, va a poder usarlas, que fue las que vimos en Efesios en Gálatas
en Gálatas 6, que aquí vamos a repasarlas nuevamente, porque creo que no la terminamos de leer el capítulo. Sí, donde habla de la armadura del cristiano, ¿verdad? Que debe de tomar esas armas, Efesios 6, perdón. Entonces dice: revístanse con toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes ante las insidias del diablo. O sea, ahí menciona 5 cosas: al diablo y todo su ejército, ¿verdad? Que ya vimos que son principados, potestades, poderes de este mundo, de tinieblas, fuerzas espirituales. Y tome la armadura de Dios, dice: ceñida su cintura con la verdad, revestidos con la coraza de la justicia, calzados los pies con la preparación para anunciar el evangelio, el escudo de la fe, ¿sí?, con el que podrás apagar todos los dardos del enemigo, el casco de la salvación y la espada del espíritu. Entonces, cuando hablábamos del joven que estábamos comentando, ese joven se puso bien la armadura, hermanos. En cuanto a ambiente, no es sometido y a veces con tal de ser aceptado en la presión del grupo cede. Entonces puede haber muchos enemigos, hermanos, pero nos vamos a enfrentar. A veces llegan pruebas al cuerpo, enfermedades, cosas. Entonces tú puedes tomar la armadura de Dios. Señor, yo pongo el yelmo de la salvación en mi cabeza porque no acepto un espíritu de muerte, una opresión a través de esto. Entonces tenemos que vestirnos de las armas de la luz, porque dice que son poderosas para vencer las fortalezas. Dice 2 Corintios 10:4, ya vamos a ir terminando, hermanos. 2 Corintios 10:4 dice: porque las armas de nuestra contienda no son carnales. O sea, estamos en una contienda, una lucha, una batalla, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, destruyendo, dice, especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios, y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. ¿Qué pensamientos te vienen, hermanos, cuando está la enfermedad a tu alrededor? Eso es lo que tienes que discernir. Y si ven que no son pensamientos que están agradando a Dios, que están en contra del conocimiento de Dios, tú sabes quién es Dios, pero a veces te cuestiona el conocimiento. ¿Será que Dios se acordó de mí? ¿Será que valgo para Dios? Entonces tienes que traer cautivo todo pensamiento y someterlo a la obediencia de Cristo, y estando preparados para castigar toda desobediencia cuando la obediencia de ustedes sea completa. Entonces, es importante que nosotros veamos y tomemos esa armadura, que entendamos que somos soldados de Jesucristo, hermano, y que formamos parte de un ejército. Entonces, ejemplos de persecución, pues Caín persiguió a Abel, Ismael a Isaac, Esaú a Jacob, Saúl a David. La carne siempre va a perseguir a aquel que anda en el espíritu, hermano, aquel que quiere hacer bien las cosas, aquel que quiere agradar a Dios. Y si vemos esos hombres, son lo contrario uno del otro. Entonces, voy concluyendo con esto. 1 Timoteo 6:12. Veo otra vez. 1 Timoteo 6:12. Nuevamente, el apóstol Pablo le vuelve a decir a Timoteo: pelea la buena. Desde el 11 dice: pero tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la perseverancia y la amabilidad. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna a la cual fuiste llamado y de la que hiciste buena profesión en presencia de muchos testigos. Entonces, ya va segunda vez que le dice a Timoteo. Y luego termina en la segunda carta de Timoteo 4:7. La segunda carta que Pablo le escribe a Timoteo 4:7, y es la última que le escribe. Y le dice: he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. Y en el futuro me está reservada la corona de justicia. Cuando alguien ganaba una carrera, le ponían una corona como honra, que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Amas la venida del Señor? Guárdate
porque tienes una esperanza. No te apartes de la verdad, ¿verdad? Ante tanta falsedad que vendrá. Cierro con Romanos 8, un versículo muy conocido, pero que viene al caso, al tema, que dice así, Romanos 8:35. ¿Quién pues nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? Hablamos de persecución, ¿verdad? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Hermano, enemigos muchas veces que quieren apartarnos del amor de Dios. Pero no solo esos enemigos, vamos a ver otros más adelante. Tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero. Así, hermano, estamos caminando muchas veces. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido, y aquí viene otros enemigos, que ni la muerte, no enemigos propiamente, pero nos pueden confundir, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar. ¿De qué? Del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, la intención de tanta lucha, hermano, de tanta batalla, de los enemigos, de los afanes, del mundo, de la carne, de todo alrededor, es apartarnos del amor de Dios. Que nada de eso, hermano, te aparte. Tómate de las promesas y pelea la buena batalla de la fe, porque tiene su recompensa en Cristo Jesús. Amén y amén. Y hoy nos unimos en oración, hermanos, por las peticiones que mis hermanos han enviado, peticiones de sanidad. Pide María Rivera, Evelyn Arayón, Eric de la Cruz, Sonia Cabrera, Nivalí Cabrera, Marisol Molina, Valentina Álvarez, dice que pide sanidad por su niña de 10 años con parálisis facial. Clara Macario por sanidad, igual que Andrea Judith, José Luis Pérez, Noé, Katy, Caleb, Melissa González, Enrique Santos y familia, Lucila Angélica, Juan Sicán. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, quien venció la muerte y venció toda enfermedad, Señor, venimos suplicándote, Señor, que operes, que obres en la vida de cada uno de mis hermanos que pidieron sanidad. Tú conoces la dolencia, el área de su cuerpo que ellos están sufriendo quebrantos de salud. Te pido, Padre, que su fe no mengue, sino que se fortalezcan en medio de la prueba. Que no salgan iguales, Señor, si solo salgan glorificando tu nombre, amándote más, Señor, de acuerdo a los planes que tú tienes para cada uno de ellos. Señor, lo venimos poniendo delante de ti, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Venimos también orando por problemas económicos que tiene Sonia Cabrera, Nivalí Cabrera, Clara Macario, Andrea Judith, Cristian Alexander, Enrique Santos y familia, y Edgar Marlene. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, venimos suplicándote, Señor, que seas propicio a la necesidad económica de estas familias y hermanos y hermanas que hemos nombrado, Señor. Necesitan tu provisión, no solo de dinero, Señor, sino de trabajo, de sus negocios. Por favor, Padre, ayúdales, Señor, y que en medio de la prueba ellos se acerquen más a ti, porque ese es el propósito de la prueba, Señor. No es yo salir de mi situación, sino como yo a través de eso te conozco más. Que quede esa enseñanza en sus corazones y te amen más, Señor. También te pedimos por necesidad de salvación y de restauración para Ángel Alvarado, Pablo Martínez, Arturo Chun, Lucky Valesca, Iván, Astrid, Aarón, Pamela, Jessica Reyes, Noé, Katy, Keile, Cristian Alexander. Padre, revélate a sus vidas con salvación, Señor. Estas personas no te conocen.
Derriba toda tiniebla, todo argumento, Señor, en sus mentes que los ha tenido alejado de ti. Pero hoy que están sus nombres aquí, Señor, Padre, visítales en el poder de tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Padre Santo, también te pedimos por restauración familiar. Yo te pongo al hermano Wagner y hermana Magda, ese matrimonio, Señor, y a sus hijos. Te pido un milagro para salvar ese matrimonio, Padre. También por Eric de la Cruz, que pide por restauración matrimonial y de sus hijos, María Rivera. También Carlos Augusto Camilo, por restauración personal, María, que se pueda llevar bien con sus vecinos, dice. Daniel Osorio, por su matrimonio y sus hijos. Jorge Mario Scholl, restauración matrimonial, hubo infidelidad. Clara Macario también. Astrid también. Jessica Reyes, por sus hijos también, su matrimonio. Lilian Ramírez, restauración matrimonial. Jennifer Paola, restauración de sus hijos. También Andrea Judith, José Luis Pérez, Cristian Alexander, Edgar y Marlene, Kevin y Heidi, Estuardo y Michelle González también, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, te pido por cada familia, Señor, que está, Señor, sufriendo división, que está sufriendo distanciamiento entre tus seres queridos. Te pedimos, Señor, hagas un milagro en estas familias. Por favor, auxílialos, Señor. Aquellos que no te conocen de esas familias, revélate a ellos, Padre, y tráelos de vuelta a ti. Todo esto lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén y amén. Hemos presentado Mi alma tiene sed de Dios. Te invitamos a escuchar nuestra próxima audición cuando nuevamente estaremos delante del Señor exclamando: Mi alma tiene sed de Dios. No te lo pierdas.